Mi hijastro me insultó frente a mis amigos, dijo, no me llames hijo, no eres mi padre, idiota. Mi novia solo dijo que él tenía razón, así que en ese momento me fui de la casa. Ahora ella ruega que regrese. Desde el principio supe que no sería fácil, pero nunca imaginé lo complicado que sería intentar encajar en una familia que ya existía antes de mí. Me llamo Pablo, soy profesor universitario, y siempre me he considerado una persona comprensiva y paciente. Esas cualidades me han ayudado en el aula, y pensé que también me servirían en la vida personal. Qué ingenuo fui. Conocí a Adriana en una conferencia educativa. Ella era bibliotecaria y había quedado viuda hacía 3 años. Su esposo había muerto en un accidente automovilístico, dejándola sola con su hijo Mateo, que entonces tenía 9 años. Nuestra conexión fue inmediata, casi natural. Pasamos de intercambiar libros a intercambiar historias, cenas, tardes juntos. Sentí que había encontrado a alguien con quien compartir la vida. Un año después, me mudé a su casa. Mateo tenía ya 12. Desde el primer día hice todo lo posible por ser una presencia positiva en la vida de Mateo. No quería reemplazar a su padre, ni tampoco imponerme como figura de autoridad. Solo quería estar ahí, apoyarlo, ganarme su confianza. Asistía a todos sus partidos de fútbol, aunque a veces eran a las 7 de la mañana en domingo. Me sentaba entre los padres, gritaba su nombre, aplaudía cada jugada, incluso si el balón ni lo tocaba. Luego íbamos por hamburguesas o helado. Me gustaba hacerle sentir que importaba. También lo ayudaba con sus tareas. Había noches en que pasábamos horas resolviendo ejercicios de matemáticas o repasando para un examen de ciencias. No siempre era fácil. A veces se desesperaba, otras veces me ignoraba por completo, pero yo permanecía ahí, con la esperanza de que tarde o temprano algo haría clic. Incluso aprendí a cocinar sus platillos favoritos. Adriana me había dicho que a Mateo le encantaban los chilaquiles verdes con mucho queso, así que me esmeré en perfeccionarlos. Busqué recetas, vi tutoriales, cometí errores, pero finalmente logré que me salieran decentes. Cada domingo, sin falta, los preparaba para él. Pero cada esfuerzo chocaba contra un muro invisible. Mateo tenía una frase que se convirtió en su escudo, su espada y su barrera: no eres mi papá. Lo decía cuando le pedía que recogiera sus cosas, cuando intentaba ayudarle con los deberes, cuando simplemente intentaba acercarme. Al principio, Adriana intentaba suavizarlo. Me decía, déjalo, es solo una fase. Me pedía paciencia, comprensión. Yo la tenía. O creía tenerla. Pero con el paso de los meses, esas palabras comenzaron a doler. Empecé a notar que Mateo no solo me rechazaba, sino que también me probaba. Dejaba su ropa sucia tirada por toda la casa. Ignoraba mis saludos. Me contestaba con frialdad, y a veces incluso con sarcasmo. Le hablaba con respeto, con cuidado, como uno habla con algo frágil, pero él parecía no querer nada de mí. Adriana, por su parte, parecía estar en otro plano. Cuando hablaba con ella sobre el comportamiento de Mateo, su respuesta era siempre la misma, que era un adolescente, que estaba en duelo, que ya se le pasaría. Me pedía que no lo tomara personal. Intenté no hacerlo. Intenté convencerme de que no era contra mí, de que Mateo simplemente estaba confundido, dolido, quizá resentido por ver a su madre con otro hombre. Pero había momentos en que ese rechazo me afectaba más de lo que quería admitir. Una noche, mientras cenábamos, le pregunté a Mateo si quería que fuéramos a ver una película que acababa de salir, una que sabía que esperaba con ansias. Su respuesta fue directa: no quiero ir contigo. No hubo explicación, no hubo mirada. Solo siguió comiendo como si yo no existiera. Adriana frunció el ceño, pero no dijo nada. En ese momento, sentí algo romperse dentro de mí. No por la negativa en sí, sino por la indiferencia. Me levanté de la mesa y fui al estudio, donde fingí leer durante 1 hora. Esa noche no pude dormir. Mi relación con Adriana seguía siendo buena. Hablábamos, nos reíamos, compartíamos momentos de verdadera conexión.
Pero Mateo era una sombra que siempre estaba presente, que siempre tensaba el ambiente. Y lo peor era que yo empezaba a evitarlo. Empezaba a quedarme más tiempo en la universidad, a aceptar reuniones innecesarias con tal de llegar tarde a casa y no cruzármelo. Me sentía culpable. Sabía que no era su culpa haber perdido a su padre. Sabía que yo no podía pretender llenar ese vacío. Pero también sentía que nadie me reconocía, que mis esfuerzos eran invisibles, que cada paso que daba era recibido con frialdad o rechazo. Una tarde, mientras corregía exámenes, recibí una llamada de Adriana. Sonaba preocupada. Me dijo que Mateo había tenido un altercado en la escuela, que había empujado a otro niño y que la directora quería hablar con ella. Le dije que iría con ella. Su respuesta fue un silencio incómodo seguido de un prefiero ir sola. No supe qué decir. Colgué y me quedé mirando la pantalla del teléfono durante varios minutos. Ese día llegué a casa más temprano de lo habitual. Mateo no estaba. Adriana tampoco. Me senté en el sillón, con los papeles a un lado, sin tocarlos. Me sentía un invitado en una casa que yo ayudaba a sostener. Me cuestioné si estaba haciendo lo correcto. Si debía seguir. Si valía la pena. Pero luego pensaba en Adriana, en su sonrisa, en las veces que me tomaba de la mano en silencio, en cómo se recostaba sobre mi pecho mientras leíamos juntos por las noches. Esos momentos me recordaban por qué había decidido entrar en esta historia. Y por eso aguantaba. Por eso seguía. La discusión en la escuela fue la gota que colmó el vaso. Todo comenzó durante un partido de fútbol escolar. Mateo era parte del equipo y parecía estar teniendo un buen desempeño, hasta que uno de sus compañeros, un niño algo conflictivo, fingió una falta. Se tiró al suelo exagerando el contacto, esperando ganar un penalti que claramente no correspondía. Al principio pensé que era una simple jugada sucia, una de tantas que ocurren en los partidos entre adolescentes, pero Mateo no lo vio así. Según contaron los profesores, Mateo se levantó del césped como una olla a presión a punto de estallar. Caminó directo hacia el otro niño, lo empujó con fuerza y sin más lo golpeó en el rostro. No fue un simple manotazo, fue un puñetazo que hizo que el chico cayera hacia atrás. En segundos, otros niños intervinieron y se armó una pelea en medio del campo. Los entrenadores y maestros tardaron en separarlos y la dirección de la escuela llamó a Adriana inmediatamente. Yo estaba en la sala de nuestra casa cuando ella llegó. Recuerdo que aún sostenía una taza de café, medio distraído leyendo unos trabajos que tenía que calificar. Escuché cómo entraba con paso apresurado, y como Mateo, con el uniforme manchado de tierra y el rostro aún rojo de la rabia, soltó su mochila en el suelo con violencia. ¿Qué fue lo que pasó? Le pregunté desde la sala. Adriana no respondió. Se metió a la cocina. Mateo fue el que, a regañadientes, terminó soltando los detalles. Su tono era el de alguien que siente que no ha hecho nada malo. Lo escuché decir. Ese imbécil fingió una falta. Se tiró solo para que nos marcaran penal. Eso es trampa. Me vio la cara. Se burló. Tenía que hacer algo. Me levanté, dejando a un lado los papeles. Me acerqué, manteniendo la voz tan calmada como pude. Mateo, entiendo que estés molesto. Pero reaccionar con violencia nunca es la respuesta. Pudo haber salido peor. ¿Sabes lo fácil que es que te expulsen por algo así? O que uno de los dos termine en el hospital por un mal golpe. Aunque tengas razón, una pelea nunca es una victoria. Él levantó la mirada. Me miró como si le estuviera hablando en otro idioma. Y entonces dijo algo que me congeló. ¿No has pensado en tener tus propios hijos? Así podrías darles estos sermones a ellos y no a mí, que no te voy a hacer ni maldito caso. No supe qué responder. Me quedé mudo. No porque no tuviera argumentos, sino porque no esperaba que me lo soltara con tanta frialdad. Sentí como si me hubieran quitado el aire. Me giré, volví a la sala y me senté. No tenía sentido insistir. Esa noche no hablé durante la cena. Adriana intentó hacer como si nada pasara,
sirviendo los platos con una sonrisa forzada, preguntando cómo estuvo el día. Mateo apenas probó bocado, se encerró en su cuarto y puso música a todo volumen. Más tarde, cuando ya se suponía que Mateo dormía, fui a hablar con Adriana en la habitación. Me recosté de lado, sin mirarla del todo. ¿Y tú no le vas a decir nada? ¿No piensas decirle que se pasó de la raya? Pregunté con un tono que traté de controlar, pero que sonó más frío de lo que quería. Ella suspiró, como si ya esperara esa conversación. ¿Y qué quieres que le diga, Pablo? Está frustrado. Siente que nadie lo entiende. Tú te metes en todo, lo regañas como si fuera su padre y no lo eres. Esa última frase fue una bofetada disfrazada de argumento. ¿Y tú también piensas así? ¿Que yo no tengo derecho a decir nada? ¿Que no debería preocuparme, ni meterme, ni intentar guiarlo? Pregunté, sintiendo que algo se quebraba dentro de mí. Ella se encogió de hombros. Estaba cansada, eso era evidente, pero no fue su cansancio lo que me molestó, sino la indiferencia en su voz cuando dijo: Es que tiene razón, Pablo. Al final, ni siquiera eres su padre. Y ahí estaba. La frase que me había temido desde el primer día que decidí intentarlo con ella. La frase que, de algún modo, sabía que tarde o temprano iba a salir. Nunca me habían dolido tanto unas pocas palabras. No dormí esa noche. Me acosté al borde de la cama, mirando la pared. Me pasé horas recordando cada momento, los partidos a los que asistí, las tareas que corregí a su lado, las comidas que aprendí a cocinar. Todo parecía borrarse con una sola frase. Todo parecía haber sido en vano. En la mañana siguiente, apenas me habló. Ella actuaba como si nada hubiera pasado. Me dijo que Mateo ya estaba en la escuela, que se había ido sin problemas. Me ofreció café, pero lo rechacé. No me apetecía. Lo único que quería era estar solo. Pensar. Me encerré en mi despacho y pasé horas en silencio. ¿Qué estaba haciendo ahí? ¿Qué papel jugaba yo realmente en esa casa? ¿Un sustituto temporal? ¿Un simple acompañante con buenas intenciones pero sin lugar real? No podía evitar sentirme usado. Yo había dado todo de mí. No por obligación, sino porque los quería. Porque quise formar parte de algo. Pero ahora, todo ese esfuerzo parecía invisible, irrelevante. Como si solo estuviera ocupando un lugar que nunca fue mío. Aquella tarde fue el punto de quiebre. Todo había comenzado de forma tranquila. Invité a mis amigos a la casa a tomar unas cervezas, como solíamos hacer cada tanto. No éramos muchos: Douglas, Armando y Julio. Compramos un par de six y algunas botanas, nos sentamos en la sala a platicar, a reírnos de anécdotas viejas. Por un rato, sentí algo de paz. Me hacía falta. Hacía semanas que no me reía de verdad. Había estado tan cargado emocionalmente con todo lo que pasaba con Mateo y Adriana, que olvidaba lo que se sentía simplemente disfrutar el momento. Mientras hablábamos, escuchamos pasos bajando por las escaleras. Era Mateo. Caminaba hacia la cocina con el ceño fruncido, parecía molesto o impaciente. Abrió y cerró puertas de los gabinetes buscando algo. Yo me levanté para acercarme y le dije en un tono amable: Hijo, si quieres esperar un poco, vamos a pedir pizza. De ahí te doy un poco. ¿Te parece? No esperaba una respuesta amable, pero lo que soltó me dejó en shock. No me digas hijo. No quiero nada, idiota. El insulto rebotó en las paredes de la casa como una explosión. Todo quedó en silencio. Incluso mis amigos, que estaban acostumbrados a bromear entre ellos sin filtro, se quedaron callados. Douglas me miró con los ojos muy abiertos, y Armando frunció el ceño en señal de incomodidad. Julio solo bajó la mirada y bebió de su cerveza sin decir nada. Sentí un ardor en el pecho, algo que subía desde el estómago hasta la garganta. Me llevé una mano a la cara, como queriendo detener la ola que venía. Pero no pude. Un par de lágrimas se me escaparon sin que pudiera hacer nada al respecto. Lo odié. Odié sentirme débil delante de mis amigos.
Odié sentirme tan inútil en mi propia casa. Douglas fue el primero en romper el silencio. Bro, no mereces esto. En serio. Sé que los adolescentes son complicados, pero esto fue demasiado. ¿Y su mamá? ¿Dónde está? ¿No dice nada? Negué con la cabeza mientras me limpiaba la cara con la manga de la camisa. Lo peor es eso. Ella lo solapa. Hace como que no pasa nada. Como si lo que me dice fuera normal. No, bro. Dijo Armando, tajante. La verdad, deberías irte. No te quieren ahí. ¿Para qué sigues? Tienen razón, dije con la voz quebrada. Estoy harto. Me voy. Ahora mismo. ¿Me ayudan a empacar? No lo dije como una amenaza ni como una decisión tomada a la ligera. Era una súplica, un clamor de alguien que ya no puede más. Una rendición digna. Sin decir nada más, todos se levantaron. Subimos a mi habitación y entre los cuatro empezamos a guardar mis cosas. No tenía mucho, algo de ropa, mis documentos, mi computadora, un par de recuerdos personales. Mientras bajábamos las maletas por las escaleras, Adriana apareció en el recibidor. Tenía la cara desencajada, como si acabara de despertar de una pesadilla. ¿Qué haces? ¿Estás ebrio? No estás pensando bien. ¿Ebrio? Me reí amargamente. Adriana, solo me tomé media cerveza. Estoy perfectamente sobrio. Lo que estoy es harto. Harto de que me traten como una mierda. ¿Tú no ves lo que está pasando? ¿O es que ya estás tan acostumbrada a que te falten al respeto que te parece normal? Pablo, por favor, no hagas esto. Estás exagerando, dijo mientras caminaba hacia mí. Mateo solo es un adolescente, está pasando por cosas. Cosas. La interrumpí, levantando la voz por primera vez en mucho tiempo. ¿Sabes qué cosas estoy pasando yo? Trabajo todo el día, pago la renta, pago el internet, el gas, la luz, la comida. Y aún así, me insultan en mi propia casa. ¿Y tú? Tú lo permites. Lo permites, Adriana. ¿Y sabes qué? A ver cómo les va cuando llegue el recibo de la luz, con ese aire prendido todo el día en pleno noviembre. No hace calor. A ver cómo les va con la renta. Suerte. A ver si no necesitan a este idiota. Ella rompió a llorar. En medio de su desesperación, subió corriendo y regresó minutos después con Mateo, quien bajaba con pasos lentos y mirada fija al suelo. Mariana lo empujó levemente hacia mí. Dile. Dile que lo sientes, Mateo. Por favor. Díselo. Mateo me miró. No con arrepentimiento. No con odio. Solo con esa mirada fría, seca, como si yo no fuera más que un ruido de fondo en su vida. No dijo nada. Ni una palabra. Solo se quedó quieto, con el rostro serio, como una estatua. Esa indiferencia me destruyó más que cualquier insulto. Prefería que me gritara, que me dijera que me odiaba, que al menos mostrara algo. Pero no. Su silencio fue como un sello final. Como si él también firmara la sentencia de que yo no pertenecía ahí. Listo, bro. Dijo Douglas desde la puerta. Ya está todo en la cajuela. Asentí, sin quitarle la vista a Mateo. Luego miré a Adriana por última vez. Tenía las mejillas empapadas, el maquillaje corrido y la boca abierta como si quisiera decir algo que nunca supo cómo. Cuídense, dije simplemente. Y me fui. Douglas me llevó a su departamento, un lugar modesto pero acogedor. Cuando llegamos, me ayudó a subir las maletas, me ofreció una cerveza y me dijo: quédate el tiempo que necesites. Aquí tienes tu espacio. No sabía cómo agradecerle. Me senté en el sillón, tomé la cerveza y respiré hondo. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía respirar. Que podía cerrar los ojos sin esperar el siguiente golpe emocional. No sabía qué iba a pasar. No sabía cómo iba a seguir.
Pero en ese instante, supe que al menos había recuperado algo que había perdido hace meses, mi dignidad. Actualización. Habían pasado ya 2 semanas desde que me fui del departamento. Me quedé en el cuarto de huéspedes de Douglas, uno de mis amigos de toda la vida. Él y su esposa me hicieron un lugar en su casa sin dudarlo, y aunque al principio me sentía incómodo, poco a poco me fui adaptando. Me levantaba temprano, ayudaba con lo que podía, buscaba lugares donde rentar y mientras tanto, respiraba. Por primera vez en mucho tiempo, respiraba tranquilo. Sin gritos. Sin desplantes. Sin sentirme un intruso en mi propia casa. Cada día me recordaba a mí mismo que hice lo correcto. Y sí, hubo momentos en los que dudé. Me pregunté si había sido exagerado, si debía haber aguantado un poco más, si tal vez era yo el que tenía que haber sido más comprensivo con Mateo. Pero después recordaba su mirada vacía, su tono altanero, las veces que me gritó con odio en la voz, y lo más doloroso, el silencio cómplice de Adriana. Hasta que un día, me llamó. No contesté la primera vez. Ni la segunda. Pero la tercera vez me ganó la curiosidad, o quizás una parte de mí aún quería escucharla. Así que respondí. Pablo. Dijo su voz al otro lado de la línea. ¿Qué pasa, Adriana? Respondí con tono neutro, sin ganas de entrar en terreno pantanoso. Quiero hablar contigo. Ya estamos hablando. No así. En persona. No tengo nada que hablar. Hubo un silencio incómodo. Pude escuchar que ella respiraba hondo. Mira, sé que las cosas se salieron de control. Mateo, no es malo, solo está pasando por una etapa. Está confundido, dolido tal vez. No. No, Adriana. No me vengas con eso. ¿Confundido? ¿Dolido? ¿Y yo qué? ¿No soy humano? ¿No tengo derecho a que me traten con respeto? Trato de que entiendas, dijo con un tono casi molesto. Eres el adulto, Pablo. Tú deberías ser el que mantenga la calma. Durante 2 años mantuve la calma. Le grité sin poder contenerme más. 2 años en los que traté de conectar con tu hijo. Aguanté desplantes, insultos, silencios eternos, desprecios, y tú solo decías ya se le pasará. Ella no dijo nada. Yo seguí. No me fui por un arranque. Me fui porque estaba harto, porque no soy un saco de boxeo emocional. Me fui porque me lo gané, porque merezco vivir con paz. ¿Y sabes qué es lo peor? Que cuando Mateo me gritó, idiota, frente a mis amigos, tú ni siquiera te molestaste en defenderme. Solo cuando viste que me estaba yendo intentaste actuar. Pero ya era tarde. Hubo una pausa larga. Luego, con voz más fría, ella cambió completamente de tono. Qué poco hombre eres, Pablo. Me dejaste. Me abandonaste como todos. Seguro esta es solo una excusa para irte, ¿verdad? ¿Acaso te encontraste a otra? Eso me heló la sangre. No por los celos. No por el drama. Sino porque esa frase venía de alguien que yo creí que me conocía. Otra. Reí sin humor. No hay nadie, Adriana. Solo quiero estar en paz. Esa paz que nunca tuve contigo y tu hijo. Intenté hablar, intenté ceder, esperé a que tú hicieras algo. Pero siempre me tocó a mí ser el maduro, el que se traga el orgullo. Ya no más. ¿Entonces así nada más me dejas? ¿Me dejas sola? No estás sola. Tienes a tu hijo. Él no tiene a nadie más que a mí. Y tú elegiste no tenerme a mí cuando te quedaste callada cada vez que él me faltaba al respeto. Otro silencio. Adriana, te lo voy a decir con claridad. No voy a volver. No ahora. No mañana. No en un mes. Lo intenté, pero esta relación me drenó. Ya no quiero más. Por favor, no me llames más. Eres un cobarde. Puede ser. Pero al menos ya no soy un cobarde infeliz. Adiós, Adriana. Colgué.
Y por primera vez desde que empecé esa llamada, me sentí liviano. Como si hubiera cerrado una puerta que me costó demasiado tener abierta. Esa noche me senté con Douglas en el porche de su casa, tomándonos una cerveza, en silencio. ¿Te llamó? Me preguntó. Sí. ¿Qué te dijo? Lo que suelen decir cuando ya no te controlan, que soy un cobarde, que la abandoné. ¿Y cómo te sientes? Libre, hermano. Por fin libre. Y mientras las luces de la ciudad parpadeaban a lo lejos, supe que aunque doliera, aunque no fuera el camino que había imaginado, era el camino que por fin me estaba devolviendo a mí mismo.